Hello everyone, I hope you're okay. Espero que estén muy bien, chicos y chicas. Bueno, en este video lo que les voy a explicar es el pasado simple, ¿sí? Vamos más que nada a la forma afirmativa, ¿sí? En otro video voy a explicar la negativa y la interrogativa porque va a llevar un tiempito, ¿sí? Es un tema bastante importante porque a mi entender es uno de los tiempos que más se utilizan en lo que es el inglés, también con lo que es el presente simple, ¿sí? Y lo usamos siempre para hablar, obviamente, sobre el pasado, ¿sí? Past simple. Hablamos siempre sobre cosas que ya sucedieron en el pasado y ya terminaron, ¿sí? Ya no siguen, digamos, no tienen una consecuencia. Vamos a ir a explicar acá lo que sí, bueno, para tener en cuenta que tenemos dos tipos de verbos, ¿sí? En lo que es el pasado simple. Tenemos los verbos regulares y los verbos irregulares. Ahora los voy a explicar mejor. Pero antes que eso, quiero explicarles o comentarles cuáles son las expresiones de tiempo, ¿sí? Que solemos utilizar siempre o muy seguido con lo que es el pasado. Por ejemplo, una de las más utilizadas, que la habrán escuchado en algún momento, yesterday, ¿sí? Si en la oración ustedes ven que dice, no sé, I went to the shopping yesterday. Yesterday, bueno, se está indicando que estábamos hablando del pasado, ¿sí? Yesterday significa ayer. Y después esta palabra, last. Esa palabra last puede ir acompañada de muchas otras. Tiene una variedad impresionante. Puede ser, no sé, last year, last night, last week, last month, last Saturday, last Friday, puede ser un día de la semana. Last significa el último, ¿sí? Si yo digo last year, sería el último año. Last night, la noche anterior. Last week sería la semana pasada. O last weekend, el último fin de semana, ¿sí? Y como pasa al lado, fíjense, dice one year ago, ¿sí? Acá. Ago significa, si yo digo one year ago, sería un año atrás. Yo puedo decir one year ago o 2 years ago, hace 2 años, ¿sí? O 2 days ago, 2 días atrás, o 2 weeks ago, ¿sí? Ago se utiliza bastante para también indicar el pasado simple. Y después, bueno, el último puse también como, digo, in 2010, o in 1999, o el in, acompañado de un año o de una fecha, nos está indicando también que estamos hablando del pasado simple. ¿Sí? Son, digamos, formas de tiempo bastante específicas que nos indican un momento del pasado. ¿Sí? Más que nada eso. Si lo ven en una oración, vamos a estar sabiendo que estamos hablando del pasado simple. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es los verbos regulares, ¿sí? Que si le prestan atención, como siempre les pido, tomen nota de las cosas más importantes, así les va quedando, ¿sí? Pero es una parte bastante fácil, no es tan complicado la forma de los verbos regulares. Las formas de los verbos irregulares tampoco es complicado, pero hay que tener en cuenta un par de cositas más. Bueno, cuando hablamos de verbos regulares, en el pasado simple, lo único que tenemos que hacer al final es agregarle la E y la D. ¿Sí? Eso es lo que tienen que tener en cuenta siempre. Cuando hablamos de verbos regulares, ¿sí? Tiene que terminar con ED. ¿Sí? En algunos casos no hace falta agregarle la E. Por ejemplo acá, close. Este verbo es un verbo regular y ya fíjense que ya termina con E. Así que para convertirlo en pasado simple, en este caso le agregué la D nomás, porque ya terminaba con E. ¿Sí? Close, que cerrar, sí, cerrar. Por ejemplo, play, un verbo muy utilizado. Play, que es jugar. Play, para convertirlo en un verbo regular, lo que podemos hacer, le agregamos únicamente la ED. ¿Sí? Watch, que es watch TV, watch a film, watch Netflix, que es mirar. ¿Sí? Un verbo bastante usado también. Es un verbo regular. Lo hacemos, fíjense, están llegando notificaciones. Bueno, le agregamos ED al final. ¿Sí? Simplemente eso no tiene tanta complejidad. ¿Sí? Siempre que hagamos un verbo con ED, va a ser muy probablemente que esté en pasado simple, ¿sí?
Por ejemplo, vamos a hacer una oración en pasado simple, con play. He played tennis yesterday. ¿Sí? He played, fíjense que tenemos el verbo en ed, tennis yesterday. Estamos hablando de que jugó al tenis ayer. ¿Sí? Fíjense, como siempre, cuando tenemos oraciones afirmativas, comenzamos con la persona, ¿sí? Con el sujeto, después el verbo, después todo lo demás. Siempre que tengamos una oración afirmativa, en todos los tiempos vamos a empezar siempre con la persona, ¿sí? Después el verbo, después todo lo demás. Lo que va a modificarse va a ser cómo se conjuga el verbo en diferentes tiempos. Pero siempre tengamos en cuenta esto, siempre la persona, después el verbo. No sé, otra con watch. We watch Netflix last night. We, nosotros, ¿sí? Watched, miramos Netflix last night. Sería, acá, la última noche, o ayer a la noche. ¿Sí? Tenemos dos oraciones en pasado simple, fíjense que son simples de verdad. ¿Sí? La persona, el verbo, nada más. Después esto también se puede incluir o no, a veces, pero para que más o menos tengamos o sepamos que estamos hablando del pasado simple. Fíjense que realmente es simple, chicos. Lo que tenemos que tener en cuenta, hay muchos verbos regulares más, ¿sí? Hay una cantidad importante. Y también hay muchos verbos irregulares. Pero bueno, acá vamos a ver la diferencia. Cómo nos damos cuenta cuando un verbo es regular y cuando un verbo es irregular. Para eso existe el muy conocido llamado listado de verbos irregulares, ¿sí? Que lo van a necesitar, yo después se lo voy a enviar, ¿sí? Pero para darnos cuenta qué verbo es regular o irregular, siempre tenemos que fijarnos en ese listado de verbos, ¿sí? El listado se llama listado de verbos irregulares, ¿sí? Así que todos los verbos que se encuentran en ese listado van a ser irregulares. Y todos los verbos que no se encuentran en ese listado, ¿sí? Van a ser automáticamente regulares, ¿sí? Así que todos los verbos que no estén en ese listado van a ser automáticamente regulares. Así que es muy importante tener ese listado, que son muchísimos verbos. Bueno, algunos pueden exigirles que aprendan algunos verbos o no, o les pueden dejar que trabajen con ese listado. Pero bueno, si siguen avanzando con su aprendizaje, sí, después van a tener que aprender de memoria ese listado, pero con la práctica se aprende bastante fácilmente. Bueno, vamos a hablar de los verbos irregulares. Entonces, fíjense, acá tenemos see, go y write. Si estos verbos fuesen regulares, lo único que tendría que hacer acá es agregarle ed, ¿sí? Pero no puedo hacer eso. No puedo porque son verbos irregulares y si yo le agrego ed va a ser mal. Me suele suceder que en los exámenes o cuando hacemos actividades veo muchos casos que, por ejemplo, me ponen said o goeth o writed, ¿sí? Porque los chicos a veces, bueno, se olvidan o no practican tanto y estamos en el pasado simple y le mandan ed a todo lo que vean caminando, ¿sí? Y a veces no es así. Por eso, el pasado simple tenemos los verbos irregulares, pero para eso van a necesitar un listado de verbos que yo se lo voy a enviar, ¿sí? Para que lo tengan. Ahora les voy a mostrar un ejemplo de verbos irregulares. Fíjense acá. Si se ve bien ahí. ¿Sí? Vamos a poner ahí. Fíjense cómo es el listado. Tenemos 3 columnas. Acá en este caso tenemos 4. Que la última vez no suele estar. Que es la forma en... ¿cómo sería en español? No todos los listados lo tienen. Pero para que tengan en cuenta. Tenemos la primera columna, la segunda y la tercera columna, que son las más importantes, ¿sí? Y si hablamos del pasado simple, fíjense que dice Irregular English verbs, ¿sí? Son verbos irregulares únicamente.
Si yo busco un verbo y no está en este listado, que es mucho más largo, obviamente, es un verbo regular. Es así de simple también. ¿Sí? Por ejemplo, vamos con el primero. Be. El verbo to be, ¿sí? El presente es este, ¿sí? El pasado simple del verbo to be es was o were. Que esto depende de si es singular, was, y si es plural, were. ¿Sí? Y el pasado participio es been. Pero en este caso no vamos a prestar mucha atención al pasado participio, porque este lo vamos a utilizar con otros tiempos. Por ejemplo, el presente perfecto o el pasado perfecto. El pasado participio por este momento lo dejamos afuera. ¿Sí? Vamos a únicamente a hablar de la primera y la segunda columna, ahora que hablamos del pasado simple. Fíjense, become, became. No es mucho el cambio, pero cambian unas cositas. Begin, began, bite, beat, blow, blew, break, broke, bring, brought, build, built, buy, bought. ¿Sí? Acá cambia bastante. Bueno, fíjense, ¿qué es? ¿Por qué le dicen irregulares? Porque se modifican de una manera importante. No es que solamente le agrego ed y listo. Acá se cambian bastante. Y bueno, acá tienen en español el significado. Por ejemplo, si yo quiero buscar un verbo, por ejemplo, bueno, play, yo busco play en este listado, que es jugar. Voy a buscar todo el listado, voy a estar 2 horas buscando y no lo voy a encontrar jamás porque play no está nunca en este listado porque es un verbo regular, ¿sí? Por eso, tenemos acá, he played, ¿sí? Verbos regulares. Digamos. Ahora, no sé, yo quiero decir, él se quebró la pierna el fin de semana pasado. ¿Cómo se dice quebrar o romper? Break, ¿sí? Break es romper o quebrarse, ¿sí? En la forma del presente. Pero si yo lo quiero decir en pasado, necesito utilizar broke. Por ejemplo, yo digo, he broke, él se rompió, his leg last weekend. He broke his legs last weekend. ¿Sí? Por eso siempre que queramos saber cuál es el pasado del verbo, nos vamos a fijar en la segunda columna. Si queremos saber cuál es el presente, nos fijamos en la primera. ¿Sí? Ahora, lo que vamos a ver son... Ahí va. ¿Cuál es el pasado, por ejemplo, de estos verbos? See, go, write. Que son verbos bastante comunes. Sí, no lo voy a buscar, ya lo veamos. Se lo voy a decir yo. El pasado simple de see es so. ¿Sí? El pasado simple de go es went. El pasado simple de write es wrote. ¿Sí? Fíjense que go, por ejemplo acá, y sí cambian muchísimo, ¿sí? En diferencia a su verbo en presente. Cambian totalmente. Go, went. Sí, so. Write, wrote, bueno, no hay tanto cambio, pero se modifica. Go es un verbo, bueno, es muy utilizado siempre. Go, sí, ir a algún lado, o ir. Vamos a hacer una relación con go en pasado, ¿sí? Y yo digo, en presente digo, I go to school every day, o I go to the shopping every Wednesday, ¿sí? Si yo hablo de presente digo I go. Ahora, si yo quiero hablar sobre el pasado, bueno, no sé, yo fui al shopping el fin de semana pasado. Mentira, porque no puedo salir en cuarentena, pero bueno, no importa. Vamos. Yo, como lo digo, yo went shopping. Last week. ¿Sí?
Fíjense, I went shopping last week. Estoy hablando del pasado, ¿sí? I went. Utilizo siempre de la forma pasado. No puedo utilizar el go acá porque estoy hablando de la semana pasada. Si yo digo I go shopping last week, va a estar mal conjugado el verbo, ¿sí? Puedo usar, no sé, I write, con write, vamos a ver. She wrote. She wrote an email yesterday. ¿Sí? She wrote an email yesterday. ¿Sí? Siempre hablando del pasado. Cuando hablamos del pasado, el verbo, nos vamos a fijar en el estado de verbo que les mostré hoy. Así que después se lo voy a enviar. Y si no está en ese listado de verbos, vamos para este lado, ¿sí? Y el verbo lo colocamos con ed. Fíjense que el armado de las oraciones en afirmativo siempre es igual. Empiezo con la persona y después el verbo. Persona, verbo y lo que le complementa al verbo, ¿sí? Más simple que eso no hay. Bueno, y ahora fíjense que preparé dos cancioncitas, vamos a hacerla cortita, para que vean que se utiliza bastante. Y en canciones la van a ver un montón. Cuando escuchan una canción o lo vean en un video, el pasado siempre está presente. Vamos a por acá. Vamos con el tema de Adele, que es bastante conocido. Perdonen que... Fíjense. I heard that you settled down, that you found a girl and you married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. El tema es Someone Like You, es un tema muy conocido. Pero vamos a ver dos cositas nomás, porque si nos hacemos larguísimo el tema, vamos a estar 2 horas. Fíjense. I heard that you settled down. Acá tenemos dos verbos y tenemos los dos ejemplos, ¿sí? Uno en verbos regulares y otro en verbo irregular, ¿sí? Heard es el verbo irregular en el pasado de heard, sin la D, ¿sí? Hear, que es escuchar, ¿sí? Settle es como establecer algo, ¿sí? Y fíjense que en este caso le agregó la D, ¿sí? En este caso significa que está hablando del pasado. I heard that you're settled down. Sería como que escuché como que tú te estableciste. En este caso creo que habla de una relación, ¿sí? That you found a girl and you're married now. Acá tenemos dos verbos nuevamente con pasado simple y con el verbo irregular y con el verbo regular. Fíjense, found es el pasado de find con i acá en vez de el found. Y married es el pasado de marry, de casarse, ¿sí? Bueno, escuché que te estableciste, que te casaste con una mujer. I heard that you heard de nuevo, that your dreams came true. Bueno, heard, ya hablamos de heard, es también un verbo irregular. Came es el pasado de come, ¿sí? Y que sería I heard that your dreams came true, sería como escuché que tus sueños se hicieron realidad. Guess she gave you things I didn't give to you. Bueno, she gave es otro verbo que está en pasado simple, que es irregular. El verbo regular en el presente sería give, que es dar, ¿sí? Creo que ella te dio cosas que yo no pude darte, ¿sí? Fíjense, este ejemplo es genial. Tenemos el presente, ¿sí? Y el pasado simple. Fíjense, es el mismo verbo, uno está en presente y otro está en pasado. Y acá un spoiler, ¿sí? Que vamos a ver en el próximo video seguramente. Didn't give to you. I didn't give to you. ¿Qué significa?
El didn't se utiliza para negar en el pasado simple, ¿sí? She gave you things, ella te dio cosas, I didn't give to you, que yo no te di, ¿sí? Y cuando usamos el didn't, el verbo inmediatamente que sigue va a estar en presente, ¿sí? Y bueno, nada, lo terminamos acá porque no es larguísimo. Espero que más o menos hayan entendido algo. Si no, cualquier cosa me consultan en los comentarios, ¿sí? Si hay algo que no comprendieran. Y bueno, lo seguimos viendo. Cualquier pregunta que me hagan, voy a tratar de responderla. El tema de los videos y las canciones, eso, bueno, a mí me encanta trabajarlo. Y podríamos hacer algún día una actividad con eso, subir un videito haciendo el tema de las canciones. Pero bueno, ya se hizo larguísimo esto, así que los voy dejando y las voy dejando. Bye, suerte.